Y aquí te das cuenta que 80% de la relación con el cliente es de seguimiento y confianza y 20% es creatividad y todo lo demás. Bienvenidos al siguiente episodio de ¿Qué sigue?, donde hablamos sobre innovación. El día de hoy tenemos como invitada a Amanda Berenstein, CEO de Weber Shandwick. Amanda, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Caro. Un gusto estar aquí. Gracias. Pues platícanos un poquito qué es lo que hace Weber Shandwick. Weber Shandwick, el nombre. Mis hijos dicen que trabajo en Huevo Sandwich, pero Weber Shandwick es una agencia de comunicación y relaciones públicas y hacemos todo tipo de comunicación para los clientes, desde comunicación interna, comunicación externa, comunicación con inversionistas, comunicación con medios de comunicación y todo el tema de activaciones y experiencias con influencers. Y bueno, tú eres la CEO ahorita. La CEO, sí. Platícanos un poquito de tu trayectoria para haber llegado a ser la CEO de Weber Shandwick. Bueno, mi trayectoria, yo empecé, la verdad es que mi carrera profesional en el mundo de comunicación empezó en el gobierno. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Ibero y era el año 2000, las elecciones, Vicente Fox fue a la Ibero y yo era parte de la planilla que invitó a los candidatos a hablar, a hacer un debate. Y me acuerdo que Vicente Fox me enamoró, me inspiró, me impresionó y empecé a hablar con el director de campaña y me dijo, oye, pues me caíste bien, güerita, ¿no? Y yo, ay, gracias. ¿Y sabes hablar inglés? Le dije, sí, la verdad es que yo hablo bien inglés porque mi mamá es canadiense. Me dijo, pues yo necesito a alguien que me ayude con los corresponsales extranjeros que están siguiendo al candidato y que nadie sabe cómo hablar con ellos. Y yo iba en cuarto semestre de la carrera y dije, ¿sabes qué? Yo le entro, yo te ayudo. Y así empecé a trabajar en cuarto semestre y así realmente empecé a conectarme con el mundo de la comunicación. Entonces entré como voluntaria absoluta al mundo de comunicación. Mi jefa en ese momento era Martita Sagún y trabajé toda la campaña Fox, que fue la experiencia más increíble, de las experiencias más emocionantes que he tenido, hasta trabajar en la oficina de comunicación de la presidencia. Estuve 3 años y yo llevaba prensa extranjera. Entonces siempre como que me quedé en la parte de comunicación y así empezó mi carrera con el mundo de la comunicación. Haces aparte una maestría en política. Hago una maestría en políticas públicas, no sé por qué en políticas Sí. públicas, pero creo que lo que a mí me dio el gobierno, uno fue formar mi personalidad. Creo que el mundo de la política no es un mundo de resultados, es un mundo de personalidades y cómo administras tu personalidad y cómo entiendes las dinámicas y las lealtades de equipos. Entonces, eso me dio el gobierno. Y estando en gobierno, pensaba que sí necesitaba como profesionalizarme un poco más en el mundo de la política y por eso me fui a hacer una maestría de políticas públicas. Y ahí lo que la maestría me dio fue la parte más cuantitativa y la parte más de análisis de datos. Entonces, más que mejor saber aplicar la política o entender la política mejor, me dio más la parte de políticas públicas y el entendimiento y el conocimiento un poquito más de la importancia de la data para la toma de decisiones. Creo que la conexión entre data y tomas de decisiones me lo dio la maestría. ¿Y en qué momento llegas tú a Weber Shandwick? ¿En qué momento llego yo a Weber Shandwick? Entonces, estando en la maestría, una de las cosas que yo tenía muy claras es que tenía que pedir y conseguir trabajo estando en la maestría y no estando desempleada, ¿no? Es muy diferente buscar trabajo desempleada que buscar trabajo estudiando, ¿no? Entonces yo empecé a buscar trabajo estando en la maestría en la Universidad de Chicago y lo que yo quería era la consultoría, pero ya no política, o sea, ya no regresar al gobierno, porque el gobierno tiene muchas cosas muy intensas. Pero entonces yo decía, yo quiero estar en McKinsey, quiero estar ¿no? en Boston Consulting Group y meterme al tema de consultoría, pero desde una consultora de management. Entonces empecé a hacer las entrevistas y me fue fatal. O sea, a todos les caía yo bien, pero a la hora de hacer los casos me iba muy mal. Y ahí es cuando volteé a ver consultorías
en materia de comunicación, que era lo que pues yo había visto. Habías hecho, sí. Entonces llegué a una firma mexicana de comunicación, que es muy grande y de mucha historia en México, que se llama CIMAT Consultores, y trabajé 9 años en CIMAT, y yo llevaba la parte de comunicación corporativa. Entonces era una buena combinación entre empresas y proyectos con gobiernos sin estar en gobierno. Y de ahí, Weber Shandwick era o sea, CIMAT era el afiliado de Weber Shandwick, y Weber decide que quiere abrir una oficina propia, no solo tener un afiliado, y me jalan de CIMAT para abrir la oficina de Weber en México. Y para toda esta gente que justamente estudia algo a lo que finalmente no se dedicó al 100%, ¿qué le dirías tú? Porque hay muchos universitarios que, por ejemplo, ya están por sus últimos semestres y dicen como, ay, me equivoqué de carrera. Pero pues al final del día mucha gente no acaba haciéndolo de su carrera. Sí. Entonces, Sí. ¿qué les dirías tú? Yo creo que es muy interesante lo que dices. Bueno, uno, ahorita hay mucha mayor flexibilidad y hay mucho mayor movimiento entre carreras, ¿no? Como que antes era muchísimo más rígido. Si estudiabas derecho, solo veías derecho. Y ahorita puedes ver derecho y temas ambientales, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que les diría es que sí es importante la carrera, pero tampoco te define ni te obliga a quedarte en ese carril el resto de tu vida, ¿no? O sea, yo vengo de políticas públicas y de relaciones internacionales y trabajo en una agencia de comunicación. Y creo que tienes que saber sacar los atributos positivos que te dan ciertas carreras y la formación que te da, pero lo puedes aplicar a muchas cosas. A mí la carrera, por ejemplo, de relaciones internacionales, me dio una sensibilidad cultural súper relevante que hoy lo aplico mucho, ¿no? Sí. Entonces tú pensarías relaciones internacionales y comunicación que tienen que ver, pero hoy lo que estamos viendo es que las campañas más relevantes y más exitosas son las campañas que toman en cuenta la cultura local y no pretenden que una campaña que funcione en Asia necesariamente pase en México, sí. ¿no? Entonces creo que tener esa sensibilidad de la importancia y el respeto que tienes que tener por tu entorno me lo dio la carrera. Para la gente que se quiere dedicar a comunicación, ¿qué cualidades piensas que tienen que tener o habilidades para tener éxito en esta carrera? Buena pregunta. ¿Qué habilidades? Yo creo que definitivamente no obviar los básicos, o sea, el tema de la redacción, por ejemplo, no sabes cómo batallamos. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero si no puedes redactar un párrafo correctamente, pues esa es un área de oportunidad. Estamos hoy dándole clases de redacción a gente graduada de universidad, entonces yo creo que realmente no obviar los básicos es bien importante. Creo que también la posibilidad de tener más formación cuantitativa, ¿no? Cuando estudiamos comunicación y marketing, relaciones internacionales, venimos de un mundo muy cualitativo y hoy estamos viendo cada vez más la integración entre cuanti y quali. Aparte de esto que me platicas, los algoritmos hoy en día cambian muy rápido. ¿Cómo le haces con tus clientes para acoplarse a estos algoritmos que van cambiando tan rápidamente? A ver, yo creo que creo que los algoritmos sí son muy relevantes y creo que estar escuchando activamente la conversación en torno a tus clientes y en torno a las campañas que llevas a cabo con tus clientes es bien importante, pero no lo es todo, ¿no? Creo que tienes que estar pendiente y monitoreando lo que está pasando, pero creo que también hay una parte de conocimiento del negocio que es bien importante y entender lo que están haciendo los competidores. Y creo que no nos hemos ido como que el péndulo se ha ido del otro lado, solo pensar en algoritmos y solo pensar lo que está afuera y no estar enfocado y conocer realmente el negocio, el objetivo que tienes de negocio, porque mucha gente ve la comunicación como la cerecita en el pastel. Y yo siempre digo, la mejor comunicación es la que justamente tiene un impacto en el negocio. Y la conexión entre comunicación y negocio es indispensable. Platícanos de una de tus campañas favoritas que hayas hecho. Ay, campaña favorita. Sí, tengo varias. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo muy divertido, muy padre para diferentes clientes y también trabajo de manejo de crisis y también trabajo básico. O sea, luego la gente espera que entres a una agencia de comunicación y que todo sea bien, divertido y espectacular. Y el día a día es bastante normal también y ¿no? Tenemos que tener cosas como juntas de seguimiento, juntas de resultados. Pero creo que
una campaña que me gustó mucho fue una campaña que hicimos para ExxonMobil, que es uno de nuestros clientes principales, con el patrocinio de Checo Pérez, de Fórmula 1. Y lo que detectamos en la conversación es que la gente en los talleres, porque los talleres y los mecánicos son un público objetivo para móvil y los lubricantes, estaban pidiendo mucho como la figura, los pósters de Checo, ¿no? En los talleres es muy común, no sé si se acuerdan, que tenías estas mujeres o estos como pósters para, no sé cómo se dice, como de cartón, ¿no? Ya Ajá. sabes, estos como, Sí, que los sacas, ¿no? ajá, Sí. ¿no? Y entonces a través de la escucha identificamos que había gente que estaba pidiendo checos de cartón para llevarlo a los talleres. Entonces dijimos, aquí hay algo, está interesante Sí. porque nosotros como ExxonMobil patrocinamos a Checo Pérez y venía la Fórmula 1. Entonces llegamos con el cliente y le dijimos, oye, la verdad es que detectamos esta tendencia, creemos que hay que hacer 300 checos de cartón y cuesta nada, o sea, costaba muy poquito dinero. Y aquí te das cuenta que 80% de la relación con el cliente es de seguimiento y confianza y 20% es creatividad y todo lo demás. Si no habíamos tenido ni construido la confianza con el cliente, no nos hubieran comprado la idea de hay que hacer 300 checos Cartones, de sí. cartón, ¿no? Entonces hacemos 300 checos de cartón y en una activación en redes sociales grabamos a una persona robándose un checo de cartón. Y eso generó una checomanía absoluta y entonces toda la gente empezó a pedir checos de cartón y por lo tanto hicimos una activación de que tenías que, para ganarte más checos de cartón o buscar checos de cartón, tenías que mandarnos fotos de cosas que hacías con tu checo de cartón. Había gente que nos mandó fotos de personas en su boda con el checo cartón, en el bautizo de su hijo con el checo cartón. Y entonces se generó toda una campaña orgánica de gente queriendo y haciendo todo para ganarse su checo cartón y después mandando fotos del checo en su vida diaria, ¿ok? Y se volvió hace 2 años, en el 2022, en la Fórmula 1 de hace 2 años, el estandarte y la imagen de México era el checo de cartón, con la imagen de móvil y el engagement de las redes sociales de móvil e inclusive la recordación de marca creció 150% a raíz de una activación que hicimos que empezó con 300 checos de cartón por una escucha de mecánicos que estaban pidiendo algo para su taller. Sí, creo que hasta yo me acuerdo de haber visto en TikTok de robándose el checo de robándose cartón. el checo de Sí. cartón, que después ya nos han copiado, Sí. e inclusive llegó a ser tan significativo y tan representativo de la Fórmula 1 de México, que cuando vino Checo se tomó una foto con el checo de cartón, y después cuando fue la foto oficial de Red Bull en Inglaterra, tenían un checo de cartón. Entonces, bueno, sí, para nosotros fue una campaña, además fue una campaña que ganó muchos premios, pero entre los premios que ganó fue campaña de bajo presupuesto, porque realmente fue una campaña de voz, de orgánica, de voz, sí. y un claro ejemplo de lo que es detectar una tendencia y entender lo que quiere tu público. Y hablando de esto, cuando hay crisis, ¿cómo las manejan? Ay, Dios mío, cuando hay crisis. Bueno, mi primer siempre comentario que yo les digo a los clientes es que la esperanza no es una estrategia, ¿no? Y entonces muchos clientes dicen, hijo, espero que no pase nada. Es que no puedes esperar que no pase nada, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho en talleres de preparación para nuestros clientes. Tenemos inclusive un simulacro de una crisis digital, porque muchas veces el cliente no dimensiona lo que significa y lo rápido que se mueve una crisis en redes sociales y cómo brincan las crisis de redes sociales a medios, de medios a la tele, de la tele a el WhatsApp de la tía. Y cuando llega el WhatsApp de la tía, ya sabes todo que lo tiene. Todo el mundo lo tiene. Entonces, por un lado, tenemos mucho trabajo de preparación y de mapear lo que sabemos que potencialmente puede ser una crisis, porque los clientes no te dicen, pero saben muy bien cuáles son sus flancos abiertos. Y por otro lado, tenemos ahorita con inteligencia artificial un programa que nos ayuda a detectar de dónde nace la primera conversación cuando hay una crisis. Y eso es muy interesante porque antes no podíamos, digamos, mapear el origen de la crisis. Y hoy nos permite
la inteligencia artificial mapear el origen de la conversación que generó la crisis para entonces poder hacer respuestas mucho más quirúrgicas. Entonces, quizás en vez de mandar un comunicado de prensa a todo el mundo, que había gente que no sabía, puedes responderle directamente A esa persona en esa comunidad, en ese lugar, y no ni siquiera abrirlo a toda la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, creo que es muy interesante cómo las crisis han evolucionado. Y bueno, todo esto es gracias obviamente a la innovación. ¿De qué otras maneras has tú innovado dentro de Weber Shandwick desde el momento en el que entraste a el día de hoy? Ay, wow. A ver, yo creo que la innovación es como el deseo absoluto de todo mundo, ¿no? Yo creo que te definan como una empresa, una agencia transformadora, innovadora, es un piropo. Y creo que para mí la innovación tiene que ver con un cambio consistente, ¿no? Porque luego la gente ve las innovaciones como chispazos creativos y creo que no es suficiente tener un chispazo creativo para ser innovador. Realmente la innovación tiene que entenderse cómo sistemáticamente integras ideas nuevas que operan y que sobreviven en el tiempo. Eso te hace innovador, ¿no? Sí. Y en nuestro caso creo que la innovación tiene dos lados. Administrativamente somos una agencia muy transparente y abierta. Y eso para el mercado mexicano fue muy innovador, ¿no? Porque tradicionalmente las agencias le quieren ganar a todo lo que le venden a sus clientes, ¿no? Entonces le cobran un sobreprecio de todo. Y nosotros dijimos, no, no va por ahí. Nuestro valor agregado es la comunicación. Todo lo demás es lo que es. Y eso, aunque no suene innovador, fue un cambio operativo súper relevante en el mercado, ¿no? Transparentar lo que somos y lo que te ofrecemos. Yo creo que también introducir la parte creativa, es decir, las agencias de comunicación y relaciones públicas tradicionalmente estaban muy metidas a la parte de relaciones con medios y comunicados de prensa y crisis, y nosotros un poco abrimos el panorama y dijimos, queremos a un creativo de publicidad que venga a estar de este lado y que nos ayude a hacer cosas mucho más significativas en la vida de las personas, campañas que realmente te enteres, que hayas escuchado y que suenen genuinas, no pagadas, sino que realmente tuvimos otra campaña, te voy a dar un ejemplo, con IKEA. Nosotros abrimos la primera tienda de IKEA en América Latina, que fue en México, y detectamos de nuevo, otra vez escuchando y estando muy consciente de la cultura, que un chango que vendían en IKEA se había vuelto un meme promoviendo marihuana, no importa, pero detectamos que había mucha conversación usando un producto que se vendía en IKEA y le decían Lupe. Entonces dijimos, ¿qué mejor manera si nosotros nos metemos a la conversación y nos apropiamos de Lupe y hacemos de IKEA algo culturalmente más mexicano con un producto que tiene un nombre mexicano, que es Lupe? Entonces Lupe se volvió la mascota de IKEA a México y fue una forma muy interesante de acercarnos a la cultura mexicana. Entonces teníamos el día de la apertura una botarga de Lupe, teníamos a gente robándose los changos en la tienda. Y creo que lo que te dice es, como agencia de comunicación, tienes que estar escuchando lo que está pasando, no solo sacando y emitiendo mensajes, sino también escuchando. Y creo que esa forma de pensar es un poquito diferente de lo que se había visto antes. Y todo esto del fake news, ahorita con pues tantas redes sociales, ¿cómo manejan esa parte? Ay, bueno, la verdad es que el tema de fake news definitivamente nos afecta, le afecta a todo el mundo. Justamente el año pasado, como respuesta al tema de fake news y al peligro de compartir fake news, hicimos una campaña con Animal Político usando inteligencia artificial donde visualizamos el fake news. Eso es interesante. Entonces, es la primera vez que, o sea, no es lo mismo ver una nota que digas se ve como fake y suena raro, a visualizar lo que sería esa nota en imagen. Y se ve como hasta chistoso, ridículo la nota. Entonces, con el uso de inteligencia artificial, hicimos de las notas falsas imágenes y pósters. Hicimos el primer Museo de la Mentira y eran puras imágenes de noticias falsas y generó una conciencia de cómo es peligroso distribuir y compartir noticias falsas y cómo queremos que verifiques la noticia a través de Animal Político.
como CEO, ¿cómo le transmites a, pues, a todos los empleados de Weber Shandwick de esto de la innovación, de pues obviamente tener cuidado con todo este fake news, de no poner algo que no sea éticamente correcto? Esas preguntas siempre me gustan porque pareciera que es como muy fácil o hay una fórmula y la verdad es que yo lo que creo como CEO de una agencia, eh, para mí lo más importante es que creo que la definición del poder ha cambiado, ¿no? Entonces escuchas CEO y dices, oh my God, es una persona, ¿no? Y creo que hoy el poder y tener esa responsabilidad tiene que ver con empatía, tiene que ver con cercanía con tu equipo, tiene que ver con ser un ejemplo y ser empático con lo que escuchas, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con jerarquías, con distancia, con no acercarte con la gente o escucharla porque se veía como una debilidad. Entonces, para mí, entender que el concepto del liderazgo ha cambiado por completo, que el concepto de poder se ha redefinido por completo, ha sido bien interesante y bien importante en mi manera de dirigir la empresa. ¿Cómo transmitimos? Pues a veces lo transmitimos bien y lo ven con campañas como el Museo de la Mentira y entienden que somos una agencia que está haciendo cosas diferentes. Y hay veces que batallas y tienes que comunicar muchas veces lo mismo, ¿no? Repetirlo. Creo que hacer partícipes a los diferentes niveles es bien importante, no solo quedarte en el equipo directivo, sino realmente hacer a la gente corresponsable también de la innovación. O sea, yo no te entrego la Sí, innovación, no. yo no te entrego la creatividad, es parte de un proceso y un ejercicio que todos tenemos que formar parte. ¿Qué opinas de la gente que dice que muchas otras personas o muchos anuncios se vuelven virales por suerte? ¿Crees que la suerte toma A parte ver, en...? yo creo que más que suerte, sí hay veces que no, o sea, cosas que nunca entenderías cómo tuvieron esa Tanto éxito? viralización, Ajá. ¿no? Pasan, pero sí creo que existe un factor de Por suerte, pero no creo que suerte sea de nuevo la estrategia, estrategia. ¿no? Creo que hoy hay campañas, o sea, sí creo que la creatividad tiene la fuerza de mover la agenda social y eso se me hace increíble, o sea, la creatividad hoy no solo te concientiza o te enfatiza un problema, ¿no? Te pone el spotlight en un problema, pero tiene el poder y la fuerza de ser una plataforma de cambio. Entonces creo que el mundo de la comunicación y el mundo de la publicidad, pero más que publicidad, el mundo de la creatividad está en su mejor momento. ¿Qué opinas de Ilan, de lo que está haciendo? A ver, me parece increíble, uno, el objetivo de impulsar y catalizar la innovación, ¿no? Y sobre todo la innovación en América Latina y conectarlo con un país como Israel, que es como un hub de startups y es un hub de un pensamiento disruptivo increíble. Entonces, me parece que algo que me gusta mucho es que tradicionalmente vemos muchas fundaciones en México y en América Latina que tienen una relación cultural con Israel, tienen una relación más de religión o de voluntariado. Y ver esta relación desde un ámbito más de innovación y de negocio, para mí es muy inspirador, porque no lo había visto, ¿no? O sea, como que siempre estamos viendo el otro lado, ¿no? Los hospitales, la ayuda humanitaria, pero ver la relación de México con Israel desde un ángulo de negocio y de innovación me parece diferente y sobre todo muy necesario para mexicanos que son muy creativos y que además están buscando guía, ¿no? Y creo que Israel les da esa Guía. visión, ¿no? Ese camino, porque muchos de los emprendedores mexicanos, y ha crecido mucho el ecosistema de emprendedores en México, pero siento que nos falta más historias de éxito y de los, ¿no? Y de estos IPOs que salen, Israel tienen muchos casos. Entonces creo que ustedes se vuelvan ese puente, los hace un jugador clave en el crecimiento de mexicanos innovadores. Y bueno, dentro de nuestra comunidad hay varios de estos innovadores que están haciendo proyectos nuevos y pues varias cosas muy impactantes. ¿Cómo les dirías tú a estos innovadores que usen los medios de publicidad para pues crear más, o sea, crear más gente que conozca sus proyectos?
Ya A ver, sé. yo creo que tienen una oportunidad única que no teníamos hace 20 años con tal fuerza, que son los canales propios. ¿Qué me refiero con canales propios? Sus redes sociales. O sea, hoy no tienes que ser una marca enorme para tener un espacio, ¿no? O sea, el espacio de una marca Sí. grande y un espacio de una marca chica en Instagram es exactamente el mismo espacio. Y esa democratización del espacio que compartes en redes sociales con las marcas más grandes te da una oportunidad única. Entonces creo que revalorizar el rol, no necesariamente la publicidad per se, porque la publicidad tiene una connotación de un push pagado, Ujú. sino de la comunicación y de cómo comunicas quién eres y qué estás haciendo y por qué, los por qué se estás haciendo, es bien importante y sobre todo un espacio que tienes que llenar. Y creo que con los emprendedores son grandes storytellers, o sea, los emprendedores tienen una ventaja impresionante, son grandes storytellers porque han tenido que vender su proyecto muchas veces. Entonces la comunicación se les da natural, pero hay que sistematizar mejor esa comunicación y hay que ordenar la comunicación. Ese sería el primero. Dos, creo que hoy los consumidores están esperando menos cómo, ¿no? Y más por qué. Es decir, ¿cuál es tu propósito como negocio? ¿Por qué abriste este negocio? ¿Qué significa este negocio para esta comunidad, para las personas, para la vida de las personas? Y creo que tener tu propósito claro es un complemento bien relevante a el negocio que estás emprendiendo. Pues bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas que te hicieron a través de nuestro Instagram. Ah, mira. Para los que no saben, siempre a través de nuestras redes sociales, bueno, nuestro Instagram, que es @ilan.lat, le pueden hacer preguntas a nuestro siguiente invitado. Entonces, la primera pregunta es, A ver. ¿cómo gestionas las críticas y controversias que pueden surgir en torno a las campañas de comunicación que desarrollan? A ver, yo creo que es una buena pregunta. Tienes que saber antes de lanzar tu campaña qué tipo de frentes abiertos tienes. Entonces yo siempre digo, no solo puedes pensar en estos big ideas, tienes que pensar en whole The whole ideas, picture, en the sí. whole picture, en ideas completas. Y cuando piensas en ideas completas, tienes que tomar en consideración posibles frentes abiertos que puede tener tu campaña. Entonces, en teoría, antes de lanzar, ya sabes qué te podrían preguntar y por lo tanto ya tienes respuestas Antes, listas. ok. ¿Cómo ves el futuro de las relaciones públicas en un mundo cada vez más digitalizado y saturado de información? Súper relevante. Yo creo que las relaciones públicas siempre hemos entendido que la persona está en el centro de todo, ¿no? O sea, nosotros somos grandes conectores de personas, ¿no? Medios con empresa, empresa con universitarios, universitarios con mamás, ¿no? Entonces, creemos en la persona como el centro de todo y creo que en la medida en que hay más tecnología y nos digitalizamos más, la necesidad de seguir teniendo a la persona en el centro va a ser cada vez más importante y nosotros sabemos hacer eso. La siguiente pregunta es, cuéntanos de alguna experiencia negativa que hayas tenido con un cliente sin mencionar nombres. Una experiencia negativa con un cliente. Tuvimos un cliente en donde estaba teniendo problemas con gobierno y estaba teniendo problemas con gobierno porque estaba maltratando a diferentes personas, o sea, tenía como problemas de recursos humanos que quería que nosotros a través de la comunicación y manejo de crisis encubriéramos. Y la verdad es que dijimos que a ese No, tipo de cosas no le sí. entramos. Pero es un proyecto enorme porque tenemos muchos problemas. Hoy la verdad es que la congruencia me parece fundamental. ¿Qué medidas tomas para garantizar la diversidad e inclusión en estrategias de comunicación? Es una buena pregunta, la verdad es que es un reto, o sea, tratamos de ser conscientes y abiertos, tenemos un comité de diversidad por el cual muchas veces rebotamos ideas, Ideas. porque muchas veces uno ve una cosa pero no ves otra, ¿no? Entonces creo que tener por lo menos la sensibilidad de preguntar a diferentes puntos de vista ciertas cosas que dudas, porque no vas a preguntar todo, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, el Comité de Diversidad y por otro lado, nos hemos acercado a una organización que se llama Cambiando Modelos, que es una organización que justamente está promoviendo tener modelos diversos en campañas de comunicación. Entonces, eso también nos ha abierto
por ejemplo, en el desfile modas de Liverpool, ya no solo tenemos un tipo de perfil de modelo, estamos abriéndonos a tener modelos, formas, figuras, colores diferentes, inclusive modelos con discapacidad. Entonces creo que poco a poco también haciendo cosas visibles en las campañas que no solo sean detrás de la cámara, pero también enfrente de la cámara es muy relevante. Ok, y bueno, como última pregunta Sí. para el podcast, Sí. la pregunta es, ¿qué sigue para Amanda y qué sigue para Weber Shandwick? Ay, Dios mío. Yo creo que para mí consolidar la agencia, somos una agencia relativamente joven y justamente cambiar del mindset de startup a ser ya una empresa grande, más formal, creo que ha sido un cambio que estoy trabajando en esa consolidación y hacer la empresa mucho más corporativa, ¿no? Creo que eso es importante, retador porque quieres mantener pues lo divertido y lo sexy de ser una empresa nueva, pero pues ya no eres el tamaño de una empresa nueva. Entonces creo que esa transición para mí se ha vuelto un objetivo muy claro. ¿Qué sigue para mí? Yo creo que sigue tener más actividad en América Latina, o sea, cómo podemos empezar a llevar a Weber Shandwick a otros mercados. Tenemos presencia en Colombia, en Brasil, en Perú, pero cómo consolidamos nuestra huella en América Latina es para mí como un siguiente paso. Y para Weber Shandwick, seguir siendo una agencia en donde la gente quiere trabajar, que le guste, que se sienta cómoda. Entonces yo creo que equipos felices y estables atraen a los mejores clientes. Entonces realmente seguir tratando de ser un espacio de trabajo virtuoso, que aprendas y que te diviertas. Y 3, seguir teniendo la oportunidad de representar a clientes que respetas, ¿no? O sea, que no tengas que tomar trabajo por el trabajo, Sí, sino que realmente te guste y que te identifiques con los valores de los clientes. Creo que hoy, si no respetas o te identificas con el cliente, no deberías de trabajar para ese cliente, porque no es una representación genuina. Eso es un poco lo que sigue. Pues bueno, Amanda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y nos encantó tenerte. Ay, no, gracias y qué orgullo, gracias por considerarme, gracias. No, claro.